Saludos, estamos grabando la séptima sesión de la clase y vamos a enfocarnos en primer lugar en el donatismo. Este es un mapa de las provincias romanas con su nombre en latín y lo vamos a observar porque el movimiento donatista se ubicó al inicio en estas dos provincias del norte de África, Mauritania y Numidia. El movimiento donatista deriva su nombre de Donato y su característica principal era el cuestionamiento de la validez de los sacramentos administrados por oficiantes indignos. Y por indignos ellos se referían a obispos, presbíteros, diáconos, que hubiesen renegado de la fe y después hubieran retornado a la iglesia. Pero también podría abarcar cualquier otro tipo de conducta cuestionable. La tesis de ellos era que un sacramento administrado por algún oficiante indigno no era válido. Por supuesto que esto no iba a ser aceptado por el resto de la iglesia porque iba a significar una serie de problemas de índole práctico, principalmente, porque imaginen una persona bautizada cuyo oficiante después se demuestre o asuma una conducta inadecuada, invalida el bautismo administrado por esa persona y entonces uno como creyente se encuentra en un estado de no bautizado, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, este movimiento, a pesar de ser un movimiento de cuestionamiento religioso teológico, encontró arraigo en un gran descontento popular de las clases más bajas de estas provincias. ¿Por qué? Bueno, porque las élites romanizadas estaban en las ciudades como Cartago, por ejemplo, y disfrutaban de muchos privilegios y beneficios que las clases rurales dedicadas a la agricultura y bajo condiciones de vida no muy fáciles no podían disfrutar. De manera que encontraron en el donatismo una expresión religiosa a la cual adherirse y que veían como una oposición a la iglesia en Roma. De manera que tuvo un amplio apoyo en las zonas rurales de estas provincias y eso le permitió subsistir por muchísimos años. De hecho, el donatismo desapareció por completo hasta que los musulmanes conquistan el norte de África. Eso significa que el movimiento pervivió por un par de siglos. Muy bien, otro movimiento del que debemos hablar es del arrianismo, por supuesto, que ya lo mencionamos cuando hablamos de las tribus germánicas que habían adoptado esta doctrina. La posición básica del arrianismo es que existe un Dios verdadero manifestado en una única persona, el Padre, y que Jesucristo, si bien es cierto, es preexistente a su encarnación, fue creado, engendrado por el Padre. Sí, a través de Jesús se crearon todas las demás cosas, pero Él primero tuvo que ser creado por el Padre antes de que asumiera este rol creador a su vez. Esto engendró y generó, por supuesto, muchísimos debates. Sin embargo, el arrianismo encontró cabida en la corte imperial gracias a la influencia de Eusebio de Nicomedia, quien era un obispo, ya que él era muy cercano y allegado a Constantino el Grande. Es probable que si no hubiera existido esta cercanía y este apoyo imperial, el arrianismo no hubiera sobrevivido mucho tiempo. Arrio mismo falleció en el año 336, que por cierto hay una descripción de su muerte en la época en Constantinopla bastante trágica y terrible, y es descrita como un castigo de Dios. Sin embargo, detalles del relato hacen pensar que posiblemente pudo haber sido envenenado más bien. Algo interesante es que Eusebio de Nicomedia era tan cercano a Constantino que fue
quien le administró el bautismo cuando él se encontraba en su lecho de muerte. Este cuadro que estamos observando es un cuadro, por supuesto, muy posterior a la época del año 1545, pintado en Creta por Michael Damaskinos, y representa el concilio de Nicea, en el que inicialmente se habían condenado las doctrinas arrianas. Se observa a Constantino, al emperador y a otros obispos, y en el fondo, o en la parte baja de la imagen, a Arrio, que en realidad históricamente él no estuvo presente en este concilio, puesto que él no era obispo. Las doctrinas arrianas fueron expuestas en el concilio por Eusebio de Nicomedia. Ahora bien, como les decía, a pesar de el acuerdo del concilio de condenar el arrianismo, la cercanía de Eusebio con Constantino le permitió al arrianismo continuar existiendo. Y hablando de Nicea, aquí está la lista de los 7 concilios ecuménicos, llamados así porque contaron con representación bastante amplia de la iglesia en ellos. Y podemos decir que el primero y el segundo, el de Nicea y Constantinopla, versaron básicamente sobre la controversia arriana. A pesar de que se trataron otros asuntos, estos fueron los más descollantes o destacados. El concilio de Éfeso en el 431 también tiene que ver con la naturaleza de Cristo, pero desde otro enfoque. La discusión tenía que ver básicamente con el título o un título otorgado a María, Teotocos, la madre de Dios o la que engendra a Dios. Un obispo, Nestorio, se oponía a la utilización de este título y no porque la controversia tuviera que ver con María o con las dignidades conferidas a María, sino porque él sostenía que Jesús tenía dos personas en él, o era dos personas, una persona humana y una persona divina, y que María, a quien dio a luz, fue a la persona humana de Jesús y no a su persona divina. Nestorio fue obispo de Constantinopla y a pesar de eso, sin embargo, no contó con apoyo de la mayoría de la iglesia y tuvo que ceder su puesto y fue condenado en el concilio de Éfeso porque su creencia, su postura no recibió apoyo por el concilio. ¿Por qué? Bueno, porque el concilio sostenía y sostuvo que Jesucristo es una única persona, con dos naturalezas, una humana y una divina, pero una única persona, no dos personas como sostenía Nestorio y como se le llamó a sus seguidores nestorianos. Fue en el concilio de Calcedonia donde se dio la llamada definición de fe, donde también se combatió otra creencia, los monofisitas, ya que ellos sostenían que Jesús tenía una única naturaleza, nada más, una naturaleza única, producto de la fusión de su naturaleza humana y divina. Pero para ellos, a pesar de esa fusión que daba lugar a una tercera naturaleza distinta y única, esta era más divina que humana en realidad. Estos grupos, los monofisitas, fueron entonces condenados a través de la definición de fe que se emitió en el concilio de Calcedonia. Después tenemos Constantinopla II, en donde vuelve a retomarse la discusión sobre los nestorianos, básicamente por los escritos de unos ciertos autores específicos. Y Constantinopla III aborda otro aspecto de la discusión sobre la naturaleza de Cristo. Básicamente porque sostienen que Jesús, como hemos dicho, es una sola persona, tiene dos naturalezas y dos voluntades, su voluntad humana y su voluntad divina. Esto fue lo que estableció el concilio de Constantinopla III. Y se condenó entonces el monotelismo, cuya posición era que Jesús tenía una única voluntad nada más, una voluntad divina. Y el séptimo concilio deja atrás las controversias sobre la naturaleza de Cristo y aborda un tema
que tiene que ver con la veneración de imágenes. Estaban los iconoclastas, o sea, los que estaban en contra del uso de imágenes, y estaban los otros, obviamente, que querían que se utilizaran. Recordemos que cuando estuvimos viendo imágenes de lugares de culto antiguos cristianos, en estos había pinturas representando escenas bíblicas, pero no habían imágenes talladas. Fue Constantino, en parte, quien empezó a tomar imágenes de templos y lugares de culto paganos para adornar Constantinopla y también lugares de culto cristianos. Al final, en el Concilio Segundo, prevalece la tesis de que es correcto venerar imágenes y para resolverlo utilizan dos palabras, latría y dulía. Latría se refería al culto o adoración que solo se le debe dar a Dios y la dulía, el respeto, veneración u honra que se le puede dar a las imágenes. Aunque son dos palabras distintas, en realidad los actos son los mismos, ¿verdad? Pero para ellos era una forma de resolver la controversia o la discusión. Bueno, este es un mapa donde se presentan algunos obispados y patriarcados, pero también donde se celebraron los concilios. Y si ustedes pueden observar, pues están relativamente cerca las localidades donde se celebraron estos concilios, en Asia Menor, básicamente. Antes de terminar la clase, quisiera que habláramos un poquito de las iglesias fuera del imperio. Obviamente, la historia eclesiástica está muy enfocada en lo que sucede dentro de las fronteras de Roma, pero hubo varios movimientos de personas, ya sea por exilio o por actividad misionera, que llevaron el cristianismo más allá del imperio. Entonces tenemos, por ejemplo, la iglesia fundada en Edesa, en esta ciudad que se encuentra aquí, que ya estuvo durante mucho tiempo fuera ya de la jurisdicción de Roma, y en donde se establecieron cristianos que utilizaban el siriaco, un dialecto, un lenguaje utilizado en Siria. Y de hecho hay textos bíblicos, una Biblia siriaca que es importante también para entender la evolución del lenguaje y el idioma, gracias a la comparación de las versiones de la Biblia en griego, latín y siriaco. Bueno, además de la fundación de congregaciones en Edesa, también se fundaron en Armenia. Y vale la pena mencionar que la conversión del rey de Armenia se dio en el año 303, 10 años antes inclusive del edicto de Milán emitido por Constantino y Licinio. El reino armenio pues tuvo diferentes extensiones. Aquí pueden ver sus fronteras en un momento específico de la historia, pero en realidad cambió de dimensiones dependiendo de ya sea los partos, los persas y otros pueblos. Es importante mencionar que la crisis nestoriana generó que muchos seguidores de esta doctrina abandonaran el imperio y emigraran hacia Edesa y hacia Armenia, lo que propició que en estos lugares el cristianismo que se adoptara fuera el nestoriano, el enfoque que ellos tenían sobre Cristo. También hubo una migración de monotelitas cuando fueron condenados a su vez, y esto también llevó al establecimiento de iglesias con esta doctrina. Tenemos Axum, que en el libro de texto aparece con X, que es un reino etíope. La conversión del rey de Axum se dio en el año 450, fue actividad misionera, y por allí existió durante muchos siglos una comunidad cristiana en esta región del mundo. Tanto es así que en el siglo XIX, cuando llegaron los europeos a conquistar el África o colonizarla, se encontraron con comunidades cristianas allí existentes que incluso guardaban el sábado. Tenemos también al norte de Axum, Egipto, que como sabemos, pues eh, obviamente estaba bajo la influencia de Roma, pero que a diferencia de Alejandría y otras ciudades
más cerca del Mediterráneo, el resto de Egipto no estaba tan helenizado o romanizado. El dialecto que usaban las clases bajas era el copto, y esto llevó al establecimiento de congregaciones más hacia el sur que utilizaban este idioma, el copto, y se fundaron iglesias coptas. De hecho, hasta el día de hoy la mayoría de cristianos en Egipto son coptos. Y por último, un detalle interesante es que la actividad misionera de los cristianos durante los primeros siglos llegó a lugares tan alejados como la India y China. Y este es un mural del siglo séptimo o el siglo octavo de una ciudad llamada Cocho en China. Fueron nestorianos los que llegaron a este lugar a establecer congregaciones. De manera que vemos una actividad misionera impresionante de la iglesia cristiana durante esos siglos.